Y para revisar lo que está sucediendo en Bolivia, cómo se avecina además estas elecciones, nos acompaña César Sánchez, periodista político desde Bolivia. César, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, César. Y bueno, queríamos por supuesto revisar contigo y además qué importante que nos acompañes desde Bolivia para revisar lo que está sucediendo a esta hora, cuando por supuesto además ya está este silencio electoral, cuando los bolivianos pues ya definen específicamente quién será el candidato de este domingo, y por eso llama mucho la atención lo que son estos 8 aspirantes, también sus tendencias políticas y lo que proponen para el país. Sí, bueno, como bien lo dices, el país está en silencio electoral desde la medianoche de este jueves. Ayer hasta las 23:59 los partidos todavía podían reemplazar, sustituir a sus candidaturas. El presidente, bueno, uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral adelantaba que iba a haber sorpresas en la lista de candidatos sustituidos. Esto se va a conocer recién el día sábado, que el Tribunal Supremo Electoral va a publicar la lista de candidatos oficiales en vista a las elecciones del domingo. Sí, son 8 frentes o fuerzas políticas las que ahorita están terciando por llegar a la presidencia. Inicialmente eran 10, 2 partidos se han bajado de las elecciones, uno porque no pudo habilitar a su candidato presidencial, que era el economista Jaime Dun, que no pudo cumplir con los requisitos del TCE, y también el partido de Morena, que postulaba a la presidencia, la actual alcaldesa del Alto, Eva Copa, decidió bajarse hace pocos días nomás de la carrera electoral, aludiendo violencia y acoso político. Es por eso que quedan en este momento 8 partidos, aunque en la papeleta van a aparecer 9, porque ya estaba impresa la papeleta cuando Eva Copa decidió renunciar, y en la papeleta todavía va a aparecer la franja de Morena, y los votos que vayan ahí pues se van a contar como nulos, según anunció el Tribunal Supremo Electoral. Entre los partidos que están, es de destacar que hay 2 partidos de izquierda. Uno es la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, un ex aliado de Evo, un ex mano derecha del expresidente Evo Morales, y el otro es el Movimiento al Socialismo, que está postulando a la presidencia al ex ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo. Es la primera elección en la que aparentemente y en las encuestas el Movimiento al Socialismo no está liderando, no está ni cerca de los primeros lugares, e incluso por el momento, según las encuestas, estaría en riesgo de perder su personería jurídica. Andrónico está ahí terciando, está entre el cuarto y el quinto lugar, que por el momento se vendría a ser la fuerza de izquierda más importante que viene a ser en las previas de las elecciones, pero bueno, todos sabemos que hay un voto muy radical, muy oculto aquí en Bolivia, que puede dar también la sorpresa de cara a las elecciones, que por el momento tienen como sus principales candidatos o sus principales postulantes a Samuel Doria Medina y a Jorge Tuto Quiroga, ambos identificados como centro de derecha. Se está hablando de las posibilidades de que Bolivia pueda dar un giro a la derecha nuevamente, además entendiendo el contexto en el país. Nada más, no solo es importante esto, sino que además las propuestas que han hecho durante su campaña estos candidatos, pero además también cómo se está jugando estos números en las encuestas, por ejemplo, que algunas arrojan incluso voto nulo o en blanco en primer lugar. Sí, bueno, como te decía, los 2 candidatos que ahorita tienen la mayor preferencia electoral y que tienen un empate técnico, como se denomina, y querían en este momento, según las encuestas, a una segunda vuelta son Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad y Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre. Ambos son de centro derecha, como se han identificado, tienen políticas muy similares en algunos aspectos, principalmente en levantar algunas de las subvenciones, principalmente de los combustibles y de los hidrocarburos, de buscar la privatización de algunas empresas y de buscar sobre todo medidas de impacto que solucionen la crisis económica y de escasez de combustibles que se está viviendo en el país. El fenómeno del voto nulo que tú mencionas, que según las encuestas del domingo mostraban un 14% de voto nulo y un 13% de indecisos, es una campaña que está llevando adelante el expresidente Evo Morales desde el Chapare, en el sentido de restar un poco de legitimidad al proceso electoral. Él y sus seguidores han instaurado casas de campaña a favor del voto nulo en diferentes ciudades aquí del país y están haciendo incluso spots a través de redes sociales, de publicaciones, incentivando a la gente a votar nulo. Esto como una medida de presión y una medida para deslegitimar el proceso, porque el propio presidente Evo Morales no pudo participar en estas elecciones por las limitaciones constitucionales que tiene. Entonces, es una medida que está buscando el expresidente para demostrar un poco de lo que
de que su representatividad no está en la papeleta y, en sus propias palabras, restar legitimidad al proceso electoral. Ahora, César, ¿considera usted que podría haber una sorpresa este domingo, entendiendo lo que ha sucedido recientemente en las elecciones en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina con Milei, en Ecuador con Noboa? Yo creo que definitivamente sí, pero no te diría si es una sorpresa de una victoria de la derecha o si ese voto oculto que siempre ha habido en las elecciones aquí en Bolivia, que las encuestas normalmente no logran llegar, puede decantar a que un candidato de la izquierda saque un porcentaje mucho más alto del que se está nombrando en las propias encuestas. Hace pocos días una candidata senadora y actual senadora de la oposición advertía de que no se puede dar por muerto al bloque de izquierda aquí en Bolivia, y yo coincido totalmente con eso. Hay un voto oculto que las encuestas nunca han mostrado y que han decantado en un resultado muy distinto en los resultados oficiales a lo que se denominaban las encuestas, y es precisamente por ese voto oculto, ese voto del área rural, ese voto que por ahí no llega a encuestarse y que normalmente va o iba antes al expresidente Evo Morales, al movimiento al socialismo, y que hoy día puede ir tanto al MAS como a la Alianza Popular para buscar una segunda vuelta. Yo creo que la sorpresa se podría dar por ahí. En las encuestas, el bloque de izquierda está un poco relegado y todos están como dando por hecho de que van a ser dos candidatos de derecha los que vayan a segunda vuelta. Ese voto sorpresa puede llegar a favor de la izquierda e ir a una segunda vuelta de un candidato de derecha, centro-derecha, contra un candidato de izquierda. La tendencia por ahora está clara. Hay dos candidatos que están pujando por ese primer lugar, pero yo no descartaría que Andrónico Rodríguez o Carlos Eduardo del Castillo saquen un porcentaje que les permita seguir aspirando a la presidencia. César, además, ya entrando en lo que es la veda electoral, pues los bolivianos están a punto de decidir quién será el próximo presidente de este país, pero me llama mucho la atención también en cuáles son esos temas que son definitorios en sus decisiones. Ya mencionaba, por ejemplo, el tema económico, el tema también del combustible. Sí, bueno, la mayor parte de las propuestas en este momento van a esos dos temas, porque Bolivia está pasando una crisis económica muy fuerte por la escasez de dólares, por la escasez de divisas norteamericanas. El gobierno ha dicho de que la escasez de dólares también interceptaría o no garantizaría la importación de combustibles para garantizar el abastecimiento interno. Bolivia hace muchas semanas, incluso meses, está con largas filas en todos los surtidores de combustibles para cargar gasolina, cargar diésel, y las principales propuestas se han centrado en esos dos aspectos, la economía y los combustibles. Luego vienen los otros aspectos, como por ejemplo temas de medio ambiente. Hemos entrado a etapas donde los chaqueos están permitidos, controlados, y son etapas en las que años anteriores hemos tenido incendios forestales muy fuertes. El medio ambiente también es parte importante de lo que es la campaña de los diferentes candidatos, pero todo, o la mayor parte de la atención y de las ofertas, de las propuestas electorales se han centrado en cómo salvar a Bolivia de la crisis económica, cómo traer dólares, cómo garantizar la entrada de divisas al país y sobre todo cómo garantizar el abastecimiento de combustible. Esos han sido los dos temas más importantes que ha habido en una campaña, donde también ha habido algunas cosas, también ha habido la llamada guerra sucia, que está un poco también declinando la balanza, pero las dos propuestas están principalmente vinculadas a dólares y combustible. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ustedes y cuando gusten. Y lo mejor para Bolivia este fin de semana. César Sánchez, periodista político desde Bolivia. Hacemos una nueva pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con más. Además, este domingo, por supuesto, el equipo de Noticias Globovisión Internacionales va a estar aquí presente en los estudios de Globovisión para una cobertura especial a propósito de estas elecciones.